En el nombre del Señor Jesucristo hemos adorado y glorificado al Señor, y ahora con la ayuda del Espíritu Santo hemos de compartir la palabra de Dios. Y aprovecho para saludarles a ustedes también, amados hermanos y amigos, que nos conceden este privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Gracias por esa fineza que nos tienen y por esa paciencia que me tienen a mí personalmente. Pues volvemos o regresamos hoy al mismo pasaje donde estábamos la semana pasada. Yo quiero aclarar que mi intención, pero yo no mando, el que manda es el Espíritu Santo. Mi intención era un solo mensaje o un solo estudio por cada tema, por cada pieza de la armadura, pero pues no se pudo. Este es el tercero, creo, sobre el yelmo de la salvación, y creo que no terminamos hoy tampoco, esa es la idea, que nosotros rebusquemos en la Escritura lo más posible con la ayuda del Espíritu Santo para ser lo mejor alimentado posible de su palabra. No nos conformamos con 2 bocados, queremos participar de todo el buffet que el Espíritu Santo ponga delante de nosotros. Vamos pues a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 6, y leemos del verso 10 al 17, porque hasta ahí hemos llegado. Obviamente el pasaje que estamos estudiando es hasta el verso 18, pero llegaremos hasta el 17 porque ahí nos quedamos en la frase que dice: y tomad el yelmo de la salvación. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Padre, por tu palabra. Te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Te rogamos que tu nombre sea exaltado y glorificado por medio de la palabra, que por medio del Espíritu Santo y tu palabra nuestros corazones sean ministrados y nos enfoquemos en el Señor Jesucristo para amarle cada día más, respetarle, serle más fiel, leal, obediente y útiles y fructíferos para la gloria de su nombre. Por Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, pues estábamos, creo que el domingo pasado fue la segunda vez que entramos a, diríamos, examinar esta frase o todo lo que el Espíritu Santo tiene detrás de esta frase: y tomad el yelmo de la salvación. Es muy significativa. Dije que quería examinar lo más posible esta frase, porque a algunas personas se les ha enseñado, como dije el domingo pasado, a referirse a las diferentes piezas de la armadura como si fueran amuletos. El amuleto es lo que en Cuba conocemos como un resguardo. Es un resguardo, un amuleto, que usted va a un espiritista y le prepara una cosa que va a andar en el bolsillo, y usted anda confiado y seguro porque, bueno, eso es lo que conoce, y usted cree que ese diente de berraco, de marrano que anda ahí, o un pedazo de cuerno de venado, o qué sé yo, o una piedra y unas semillas que salían en los árboles que supuestamente eran para la buena suerte y qué sé yo, y prosperidad. Eso es un amuleto. Y nosotros no podemos ver las piezas de la armadura de Dios como si fueran un amuleto, imaginárnoslas como algunos
dicen que la oran en la mañana. Yo no estoy en contra de que usted que ore poniéndose las piezas de la armadura, pero cuidado con pensar que se está poniendo el cinturón de la verdad cuando en realidad no está viviendo de acuerdo al cinturón de la verdad. Es decir, que se imagine estas piezas literalmente como algo que ahora el yelmo de la salvación, como un casco que nos los vamos a poner y bueno, ando con mi casco puesto. No, el yelmo de la salvación es el consejo completo de la palabra de Dios, es conocer la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo para que esos vientos de falsas doctrinas, todos esos vientos que tienden a zarandear a la gente y a inclinarlos hacia una fe equivocada en Cristo Jesús, no nos puedan zarandear a nosotros. Ese es el yelmo de la salvación, es tener nuestra mente ocupada del conocimiento de la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar. Y no solamente ese conocimiento, sino también ser regidos por ese conocimiento, ser gobernados por esa palabra que está en nosotros. Y dijimos que parte o muy importante de lo que significa ponerse el yelmo de la salvación, dijimos la semana pasada que esa frase de tomar y ponernos el yelmo de la salvación debe llamar nuestra atención a los tres tiempos de la salvación. El tiempo presente, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Los tres aspectos de la salvación. Dijimos que ese aspecto del tiempo pasado de la salvación es que el Señor Jesucristo nos salvó a nosotros del pecado y de las consecuencias del pecado. Amén. Y de eso lo estuvimos tratando la semana pasada y si me pongo a volver ahí hoy no avanzamos. E inclusive leímos los textos pertinentes a esa parte. También hablamos que el tiempo presente de la salvación es que el Señor Jesucristo nos salva del poder o de esa influencia del pecado en nosotros, porque en nosotros está todavía el germen del pecado. Tenemos una naturaleza caída, una inclinación innata en nosotros a pecar. Amén. Pero aunque tenemos esa naturaleza innata en nosotros a pecar, todos somos pecadores y el que diga que no es pecador llama a Dios mentiroso. Pero nosotros no somos pecadores habituales, es decir, no nos levantamos en la mañana, desafiamos a Dios y decimos, hoy vamos a hacer lo que nos da la gana porque yo hago lo que me da la gana. No, Señor, hay un temor en nosotros a pecar. Que pequemos por descuido, por ignorancia o por lo que sea, eso tampoco es licencia para pecar. Pero demostramos por la Escritura, cuando fuimos a Romanos capítulo 6, del verso 10 al 14, en cuanto a esta parte de que el Señor Jesucristo nos liberta a nosotros de ese poder influyente del pecado, y especialmente en Romanos capítulo 6, por el verso 11 y un poquito más adelante, la Escritura dice con toda claridad que no gobierne, pues no reine el pecado en vosotros a modo que le obedezcáis. De manera que Dios es el primero que está consciente que en nosotros hay un germen de pecado. Yo le pongo germen de pecado porque, bueno, lo traemos heredado, es decir, nacimos ya desde el vientre de nuestras madres, ya venimos ya condenados por ese pecado, porque es algo heredado que viene desde Adán y Eva. Amén, hermanos. Porque hay iglesias o hay doctrinas que enseñan que el niño nace inocente, que el niño nace bueno, inocente y que bueno, se va dañando en este mundo de pecado. No, señor, nosotros nacimos pecadores. Usted a los niños cuando nace no le tienen que enseñar lo malo. Él ya sabe lo malo. Él le monta una perreta, él es egoísta desde que nace, él quiere su manera y punto. Donde tenemos que esforzarnos es en enseñar a ese niño las cosas buenas, porque las malas ya las trae. Y eso es un ejemplo pobre que estoy tratando de ilustrar lo que estoy diciendo. Pero es decir, nosotros nacimos ya pecadores. Y no es cuestión que lo aprendemos luego, no. Y eso lo veremos más adelante. Entonces vimos en Romanos capítulo 6, del verso 10 al 14, y también vimos en Romanos capítulo 8, del verso 5 al 13, cómo el Señor nos da ese poder para que aunque nuestra naturaleza, hay una inclinación natural en nosotros a pecar, esa inclinación no gobierna en nosotros, porque ya no estamos solos, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros y por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a capítulo 8 de Romanos y por el verso 12 y 13, por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir el pecado en nosotros.
Es decir, lo vamos a ir debilitando y en la medida que se va debilitando la naturaleza carnal nuestra, se va fortaleciendo el espíritu que ha sido revigorizado y resucitado en el instante de nuestro nacimiento de nuevo en Cristo. ¿Están entendiendo, amados? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero en el momento que nacimos de nuevo en Cristo, por medio del Espíritu Santo, quien nos llevó a los pies de Cristo, quien despertó la fe en nosotros, quien nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, quien nos hizo ver nuestra necesidad de salvación, que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. En ese instante que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, y esto es parte del yelmo de la salvación, amados. Esto no es que estamos regresando a los rudimentos de las primeras clases de discipulado cuando uno se convierte a Cristo. No, esto es parte de llevar ese yelmo que mucha gente descuida y mucha gente olvida, y por eso caen en trampas de los que no siguen el evangelio como se debe. Bueno, el caso es que vimos por las Escrituras que aunque esté esa inclinación en nosotros, en la medida que yo voy alimentando o permitiendo que el Espíritu vaya alimentando mi espíritu, que ha sido resucitado gracias al nuevo nacimiento en Cristo, y por medio del poder transformador de la palabra de Dios, el Espíritu Santo me va transformando, el Espíritu Santo va santificando mi vida y su vida, el Espíritu Santo va regenerándonos, porque hay uno de los ministerios del Espíritu Santo es la regeneración del nuevo nacido en Cristo, la santificación del nuevo nacido en Cristo y la transformación de esa vida nueva nacida en Cristo. Por medio de ese ministerio interno, maravilloso, misterioso del Espíritu Santo en nosotros, nosotros vamos creciendo y fortaleciéndonos en fe y creciendo y madurando espiritualmente. Y en la medida que el hombre o la mujer va creciendo, va madurando espiritualmente, va siendo gobernado, o mejor dicho, se va permitiendo que el Espíritu Santo gobierne en su vida por medio de la palabra también. Obviamente, la naturaleza carnal nuestra, esa inclinación a pecar, se va a ir debilitando y entonces se cumple ese mandamiento en Romanos capítulo 6, versos 11 y 12, donde dice que el pecado que está en nosotros ya no gobierne más en nosotros, porque nosotros no estamos bajo, dice en el 14, que no estamos bajo la ley para que el pecado se pueda enseñorear de nosotros, sino que estamos bajo la gracia. Y cuando dice que estamos bajo la gracia, literalmente lo que está diciendo es que cuando la palabra habla de gracia, es una referencia completa hacia la obra redentora de Cristo y todo ese paquete maravilloso de beneficios que vienen para nosotros gracias a la obra redentora de Cristo. Cuando ese texto dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que literalmente nos está diciendo la palabra de Dios es que todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esa vida victoriosa sobre el pecado, esa vida superabundante que Jesús vino a comprar para usted y para mí, todo lo que usted y yo necesitamos para eso nos ha sido dado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, vimos pues que salvación significa, pues, en primer lugar, que el Señor Jesucristo, yo creo que me estoy tomando un poco más del tiempo que yo había planificado para esta recapitulación, pero estamos en un estudio y no importa si no llego yo a donde me había propuesto llegar, porque al fin y al cabo yo no soy el que mando en esto. Esto hay que dejar que sea el Espíritu como Él quiera. Pero, hermanos, es algo tan importante y veremos más adelante por qué el tema de la salvación es tan importante. Y se los voy a adelantar. El problema con la salvación es que la palabra salvación se usa tan a la ligera, se ha diluido tanto, como dicen los nicaragüenses, se ha aguado tanto como la palabra amor. Usted va a ver que la palabra amor se usa tan a la ligera que la gente ya no le da la importancia que merece. Yo amo mi perro, amo mi gato, amo mi Coca-Cola, amo mi café con leche. Óigame, ese no es el verdadero significado de esa palabra amor. La palabra del amor de Dios, porque el amor eros o el amor carnal, que también es esa palabra que se puede traducir del griego, que no se refiere a este amor sacrificial de Dios por nosotros, sino
de ese interés carnal es diferente, pero nosotros no podemos. Y la salvación también se toma tan a la ligera que la gente no presta atención a cuán importante es la salvación. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, salvación significa que Dios nos ha salvado del poder del pecado y sus consecuencias. Dios nos está salvando del poder, dañino del pecado, de ese poder que corrompe del pecado, que carcome en el presente. Ese es el presente. Dios nos está salvando progresivamente. Nosotros no somos santificados de un día para el otro. Porque nosotros mismos resistimos a veces el proceso de la santificación. Para Dios somos santos en el instante porque Él nos limpia con la sangre de Jesús y nos ve a través de la sangre de Jesús. Y si yo me hubiese muerto en el instante, porque no le voy a decir que usted para que no se me asuste, pero si yo me hubiese muerto en el instante que confesé a Jesús como Señor y Salvador personal, en el instante yo hubiese abierto los ojos allá en el cielo, porque ya para los efectos de Dios yo he sido el que se convierte, el que confiesa a Jesús en ese instante es santificado, es transformado, pasa de muerte a vida eterna. Pero eso es en lo ideal de Dios. Pero nosotros todavía estamos aquí en lo actual y estamos luchando contra esta naturaleza carnal. Estamos luchando en un mundo que constantemente el diablo usa para atraernos, para pincharnos, para ver cómo nos... pues, ¿cómo se dice? Nos envuelve, nos atrae, de alguna manera nos soborna para que nosotros continuemos viviendo en el pecado. Y estamos diciendo pues que Dios nos va rescatando de esa influencia damnificadora del pecado. Y hoy llegamos al tercer aspecto de la salvación, en cuanto a esto de lo que significa ponerse el yelmo de la salvación, y es que también salvación significa que Dios le rescatará a usted un día para siempre de la presencia del pecado. ¿Entendió eso? Dios un día nos va a rescatar de una buena vez y para siempre de la presencia de este mundo de pecado. ¿Cómo? Bueno, si suena la trompeta hoy, vía el arrebatamiento de la iglesia. Todos nos vamos con el Señor Jesucristo, gracias al Señor. Amén. Pues puede que Dios me llame a su presencia esta noche, o hoy, o dentro de un rato, y ustedes tienen que llamar al 911, se murió el pastor. No, me fui con Cristo ya. Es decir, ya sea vía la muerte, o ya sea vía la trompeta gloriosa que esperamos con tanto deseo, el arrebatamiento de la iglesia, Dios nos va a rescatar de la presencia de este mundo de pecado. Y para eso vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, ahí de Efesios para adelante un poquito. Primera de Tesalonicenses, verso 4. Obviamente voy a leer en cuanto a esto se refiere a la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, no en su segunda venida. La primera venida del Señor Jesucristo cuando Él vino en carne, cuando Él se hizo a sí mismo hombre, por medio del poder del Espíritu Santo se encarnó en María siendo aún virgen y siendo aún virgen nació de ella. Un embarazo milagroso, un nacimiento milagroso, amén. Esa es la primera venida del Señor. Y la segunda venida del Señor es después, en el acto final de la gran tribulación. Cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento, no va a llegar aquí abajo, no va a esperar en los aires. El Espíritu Santo es el que se encarga de llevarnos y presentarnos a Él. Hay por ahí enseñando gente que no, que ya el Señor Jesucristo vino. Los testigos de Jehová enseñan eso hace mucho tiempo, que el Señor Jesucristo ya vino y que está aquí. Entonces hay que preguntarle, bueno, ¿y las promesas del reino milenial, donde va a haber una completa paz en la tierra, una restauración de la naturaleza? No quiere decir que se va a quedar así, porque estudiamos en Apocalipsis que al final del milenio Dios va a destruir todo esto. Aunque lo haya restaurado en el milenio, aunque haya habido una completa paz, todo eso va a ser destruido con fuego, según explica Pedro allá en su epístola. Y Dios hará, según Apocalipsis, me fui por otro lado, pero bueno, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y si dice la Escritura que Él hará cielos nuevos y tierra nueva, es porque esta vieja va a ser consumida con fuego. Esos que andan abrazando árboles y pasándose cristales por el cuerpo y
aplaudiendo el aborto, pero llorando cuando usted mata a un perro en la carretera. Por más que se esfuercen por cuidar este planeta, no van a poder porque Dios lo va a destruir. Él lo creó y Él lo va a descrear también. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 18, habla de esa esperanza bienaventurada que tenemos en lo que estamos hablando, de ese aspecto del tiempo futuro de la salvación, ese aspecto que esperamos con tanto anhelo, que Dios nos va a rescatar, nos va a llevar de este mundo de pecado, y usted y yo no vamos a ver más las noticias de las 6 de la tarde. Y no veremos más que los que hoy llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, tienen cada día más éxito y están cada día más apoderados del poder en todas partes del mundo, no solamente aquí. Un día les va a llegar su turno a ellos también. Escaparán la justicia esta, ¿cómo se dice?, corrupta del hombre, pero la justicia de Dios no la van a escapar. Pero nosotros estaremos con el Señor mucho antes de todo eso. Bueno, sin más rodeos, vamos a 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron antes de la trompeta del arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a hacer una pausa importante porque hay algunos falsos maestros que dicen que Pablo era un impostor y que estaba equivocado porque él decía que él iba a estar vivo cuando viniera el arrebatamiento y que por eso no se puede confiar en esto, en el Evangelio. No, señor. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que todo cristiano tiene que vivir con la expectativa de que la trompeta del arrebatamiento puede tocar en cualquier momento. Pablo vivía esperando ese arrebatamiento y está enseñando que usted y yo tenemos que vivir como si este es el último instante que nos queda en esta tierra. Amados, porque si no estamos listos cuando suene la trompeta, nos quedamos. No nos vamos. Y es bueno estar, en la obediencia a la palabra, porque si nos morimos y no estamos correctamente en el Señor, va a ser algo horroroso. Va a ser una sorpresa de horrores eternos. Por eso insisto siempre en que usted y yo tenemos que vivir como si hoy, no hoy, como si este minuto que está marcando el reloj en los próximos, 58 segundos, es lo único que nos queda para vivir. Es importante vivir con esa mentalidad. Sí, puede que usted dé un tropezón, puede que usted se descuide, pero hermano, acostúmbrese a traer sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Eso es parte de llevar el yelmo de la salvación. Acostúmbrese a traer las cuentas claras con el Señor, a no dejar pasar un instante cuando usted le falla a Él. El arrepentimiento tiene que ser instantáneo y de corazón. Y se puede. Y el Espíritu Santo está pendiente siempre de redarguirnos. Él no nos deja a nosotros en tinieblas, amados. Esto es un paréntesis. Es importante. Viva como si hoy es su último día. Y nunca se va a arrepentir. Entonces, Pablo está enseñando, dice, y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos está enseñando que todo cristiano tiene que vivir con esa expectativa. Inclusive hay promesas en el libro de Apocalipsis para los que amamos la venida del Señor. Los que oramos, usted debe orar, ven Señor por la iglesia. Hay algunos cristianos que yo no sé si teológicamente se les puede llamar cristianos, porque el que diga que es cristiano, yo los he escuchado con estos oídos, que dicen, ay, pero sí, que venga el Señor, pero no ahora para yo disfrutar la vida un poquito más. Pero hombre, ¿cómo podrás disfrutar la vida si el disfrute máxime de la vida es en la presencia de Cristo? Él es el autor y dador de la vida. ¿Podrá usted disfrutar vida a plenitud cuando no estamos en la presencia de Cristo todavía?
Estamos, pues, vivimos en Él y nos movemos en Él, como dice la Escritura, pero no estamos literalmente allá en su reino todavía. Esa es la plenitud del gozo. Entonces, ¿cómo va a decir alguien que se llama cristiano que el Señor tarde todavía su venida? No, hombre, que venga ya en este instante. Que se queden con las cuentas esas del retiro y el carro y la troca y María Santísima, lo que quieran. Entonces, dice él que hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, lo que nos sostiene a nosotros con esa gran esperanza, inclusive en Tito, se le llama a esto la esperanza bienaventurada. Aventuranza quiere decir doblemente bendecido, y esto es una esperanza de multitud, de bendición. ¿Por qué? Porque nos asegura que un día, óigame, si usted le dijeran que va a vivir aquí eternamente, ¿no estaría afligido ya de tener que seguir viviendo en este mundo tan malo? Mi esperanza es que yo no voy a estar aquí eternamente, que tarde o temprano Él me va a llevar, ya sea vía de la muerte o vía del arrebatamiento de la iglesia. No estoy apurado tampoco por morir, ni estoy con jactancia, ni cosa que me parezca. Tengo 3, 4 nietos que quisiera ayudar a terminar de criar. Y todas esas cosas. Y bueno, mi mujer también. Pero ya estás criada. Y te tengo en buen potrero también. Pues, bueno, amados, pues ahí tenemos. Ponerse el yelmo de la salvación significa que usted debe pensar en la totalidad de la salvación. Debe meditar en esa salvación tan grande. Pablo dice, cuidemos con temor y con temblor esta salvación tan grande. El problema nuestro es que nos conformamos a ser salvos. Dice, ya nací en Cristo Jesús, ya se acabó. No, pero es que Dios no lo salvó a usted solo para salvarlo del infierno. Dios lo salvó a usted también para que usted, según Efesios 2:10, para que andemos en esas buenas obras que Él mismo creó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esas obras no son para salvarnos, sino es lo que se espera del que ha sido salvado, que son las que glorifican a Dios. Nosotros todavía, es decir, Dios nos salvó para salvarnos de la ira venidera, de las consecuencias del pecado, es decir, del castigo eterno del que no se arrepiente nunca, pero también para ser útiles al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que pensar en la totalidad de la salvación. Y salvación también significa que Dios le ha salvado a usted, como dije al principio, de pecados y sus consecuencias. Entonces hay 4 cosas importantes que después de mencionar esos 3 aspectos o tiempos de la salvación, hay 4 cosas, 4 puntos importantes que se derivan de eso. Número 1, para entender la salvación correctamente o lo que significa ponernos el yelmo de la salvación, usted tiene que tomar en serio la doctrina de la caída total, y total perversión del hombre. Salvación, pues como dije hace un rato, es una palabra que se usa muy a la ligera, pero salvación es una palabra radical que pone el hacha a la raíz del palo. Es una palabra que derriba. Cuando hablamos de salvación, la palabra ser salvo derriba por tierra el orgullo humano, la autojusticia que el hombre siempre quiere interponer. ¿Sabe usted que hay gente que dice, bueno, sí, el Señor me salvó, pero yo no era un pecador tan malo como esos pecadores que el Señor ha salvado por ahí? Hermano, cuando yo digo que el Señor tuvo que hacer poco por mí porque mis pecados no eran tan malos, yo estoy restándole importancia y valor al sacrificio perfecto de Cristo por mí, a lo que Él sufrió por mí, a la descarga de la ira de Dios que fue descargada sobre Él por mi culpa. No hay pecador más decente que otro. Pecado es pecado y punto. La Escritura dice en Romanos capítulo
3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y sabe que ese pecado, cuando dicen Romanos 3:23, por cuanto todos, yo no sé si los hermanos, ahí está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, obviamente eso continúa una línea de pensamiento que viene de atrás, pero no crea que cuando dice por cuanto todos pecaron se refieren a los pecados aprendidos en el curso de la vida. Porque de cierto que aprendemos un montón de sinvergüenzuras en el curso de la vida, ¿sí o no? No, señor. Esa frase que dice, por cuanto todos pecaron, se refiere al pecado original que traemos ya en el vientre, desde el vientre de nuestra madre. No tiene nada que ver con los pecados que vamos aprendiendo luego. No, es que ya desde el vientre de nuestra madre, nosotros estábamos ya condenados, eternamente condenados, al castigo eterno en el lago de fuego. Pero Jesús, el Señor, Hijo eterno de Dios, por su gran amor con que nos amó y por medio de la gracia y la misericordia, nos salvó lavándonos en su sangre preciosa. Entonces nadie puede decir yo era un pecador decente porque no existe. El problema que hay con el ser humano en cuanto a esto de la salvación es que cuando yo me comparo con alguno de esos bestias que ha violado niños y los ha torturado y los ha despedazado, bueno, pues claro, comparado con él, yo me veo como un pavo real y él como un sopilote. Pero cuando yo me comparo con el Señor Jesucristo, estoy en el mismo bote que está el peor de los pecadores. Por eso nadie puede decir, no, a mí el Señor, ¿qué pretendes? Decir que el Señor Jesucristo, tú eras tan bueno que lo único que te dio un empujoncito para que entraras a la gracia. No, hermano, estamos todos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que llevamos dentro. Entonces, nosotros tenemos que considerar esa palabra hecha por tierra, el orgullo y la autojusticia. El hombre siempre trata de justificarse o de, en alguna manera, ayudar al Señor Jesucristo en su salvación. Y nosotros no podemos ayudar a Jesús en nuestra salvación. Porque lo mejor de nosotros es como trapo de inmundicia delante de Dios. No podemos salvarlo. Entonces, esta salvación significa, amados, que si usted necesita ser rescatado o salvado, usted estaba en un estado de total impotencia y de total desesperanza. ¿Está entendiendo? Cuando se habla de salvación, si yo necesito o yo necesité y necesito esa salvación, es porque yo estaba en un estado de total desesperación, impotencia, en el cual yo no podía hacer nada por mí. Si no interviene Dios por medio de la gracia y la fe que es en el Señor Jesucristo, yo no me hubiese podido salvar. Ser salvo significa que Dios lo salvó a usted de una condición en la que usted no podía hacer nada para usted salvarse. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras deben y tienen que ser el resultado que evidencia que nosotros somos salvos. Antes de la salvación, lo mejor que usted, si usted se sacaba el corazón y lo daba en sacrificio, no valía nada delante de Dios, porque ese corazón todavía no había sido limpiado por la sangre de Cristo. Después de la salvación, si nosotros nos esforzamos en vivir esa palabra y llevar fruto que glorifica a Dios, entonces sí, las obras del cristiano no lo salvan. Las obras del cristiano evidencian o prueban que él es un hombre o una mujer salva en quien mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendimos? Entonces, si yo reconozco que necesito salvación, Dios me ha salvado a mí de una condición en la cual yo no me podía salvar. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, que nosotros estábamos en una tumba sellada, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en el verso 4 irrumpe, por así decirlo, la gracia de Dios y dice, pero Dios, vamos a leerlo rapidito, allá en Efesios. Donde dice ese verso 4, es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces,
vemos aquí que esto de la salvación es tan maravilloso que antes que Dios comenzara a trabajar en su vida, usted no sabía que usted estaba perdido. ¿Sabía usted que usted estaba perdido antes que Dios comenzara a trabajar en su vida? Antes que Dios comenzó a buscarle. El hombre no es consciente de su pecado hasta que el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, en primer lugar, usted y yo no sabíamos que estábamos perdidos y no nos interesaba un comino ser salvo tampoco, porque andábamos muy acomodados y muy a gusto en el mundo que vivíamos. ¿Amén o no? Pero en el instante que Dios comienza a buscarnos, y recuerde que hemos demostrado por la Escritura que en la historia jamás un hombre ha buscado a Dios. Dios siempre ha buscado al hombre para salvarlo. Por eso esto es parte integral de llevar ese yelmo de la salvación, para que nadie nos haga un cuento. Porque se está enseñando por ahí muchas cosas que hay que ayudar a Dios a que nos salve. Entonces, nosotros estábamos perdidos y no nos interesaba ser salvos. Ni usted ni yo andábamos buscando a Dios, pero Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. El Espíritu Santo comenzó a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios, obviamente, usó a alguien. Usó a alguien que había pasado por ese proceso antes. Usó a alguien, y esto es un reto para usted y para mí. Usó a alguien que entendió lo que él o ella había recibido por gracia, ahora lo tenía que dar por gracia. Eso cuando usted comienza a testificarle a alguien que todavía no conoce al Señor, es lo que hizo el hermano Joselito, por ejemplo, un ejemplo, con el hermano David. Comenzó a hablarle, comenzó a invitarlo, hasta que por fin David no buscó más excusas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, perdona que te esté tomando otro ejemplo, pero es que mejor ejemplo puedo usar. Algo fresco y vivido aquí, de 3, 4 domingos atrás, que entregó su corazón a Cristo. El Espíritu Santo lo trajo con cuerdas de amor, porque ya él no pudo buscar más excusas. Y lo trajo para salvarlo. Pero antes de todo eso, David creía que estaba muy bien salvo. Pero no estaba. Porque a Jesús hay que confesarlo con la boca y creer en el corazón que Dios le salvó de entre los muertos y recibirlo como único Señor y Salvador personal para nosotros ser salvos. De manera que Dios envía a alguien detrás de nosotros, pero es una persona que ya pasó ese proceso y que entiende que lo que él o ella recibió por gracia ahora lo tiene que dar por gracia. Dios, yo he compartido con ustedes mi testimonio. Dios echó 2 personas detrás de nosotros. Detrás de mí echó un hombre que se llamaba Martín, o se llama, si no se ha ido con el Señor, de Sarasota. Y él me perseguía a mí en los almacenes en Tampa, que yo bajaba todos los miércoles a comprar para una bodeguita que teníamos en Gainesville. Y una muchacha costarricense que fue la que eventualmente en su casa nosotros confesamos, que se llama Marixa, confesamos al Señor en su casa. Ella un día antes y después yo. Ella el 19 y yo el 20 de junio de 1990. Pero hermanos, cuando Dios echó a Martín detrás de mí para que me testificara de Cristo, mire cómo Dios busca a uno. Martín me estuvo hablando de Cristo 1 año y medio. ¿Y sabe qué hacía yo? Para que usted vea que cuando nosotros estábamos perdidos, ni sabíamos, es decir, ni sabíamos la seriedad, la peligrosidad que hay andar por ahí sin Cristo en el corazón. Porque cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, es como estar caminando la cuerda floja sobre un lago de lava, sobre el infierno. Un tropezón y vas de cabeza al hueco y de donde no se sabe nunca. Entonces, yo no tenía ningún interés en ser salvo porque yo creía que yo estaba salvo. ¿Sabe por qué? Porque yo iba a la iglesia católica y era tan religioso que por nada del mundo salía dándole la espalda al altar de la iglesia. Yo salía marcha atrás como el cangrejo y me persinaba como 3 o 4 veces hasta que salía por la puerta. Pero después que salía por la puerta era más sinvergüenza que el último sinvergüenza que había llegado ahí. Pero yo arreglaba todo el domingo confesándome con el cura y él me absolvía de mis pecados y yo volvía a pecar igual durante la semana. Y no conocía al Señor Jesucristo.
rezaba 3 Padres Nuestros y 5 Ave María y ya yo creía que ya había resuelto el problema delante de Dios. Pero, no, pero es que eso no es así. Entonces, 1 año y medio, este hombre me corrió detrás y 1 año y medio yo me lo escondía y lo evadía, porque para mí él me estorbaba y me impedía regresar con la mercancía antes del mediodía para poder tener una buena venta ese mismo día, de todos los frescos que se traía. ¿Se está dando cuenta? Entonces, ese es el caso. Cuando Dios echa a alguien delante de ti, el Espíritu Santo comienza a prender esa chispa de la fe en nosotros para que usted y yo seamos capaces de entender el mensaje salvador del Evangelio del Señor Jesucristo. Comenzamos a entender ese mensaje, comienza a abrirse nuestra mente y comenzamos poco a poco a ponernos ese yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación no es un casco que usted se pone por la mañana en oración y dice, Señor, yo me pongo el casco y voy para... No, es poner aquí adentro el conocimiento de la palabra de Dios y aquí en el corazón ese poder transformador de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a darnos y progresivamente vamos haciendo, es decir, nos va haciendo ver las demandas de los estándares de justicia y de conducta que Dios va pidiendo y demandando de nosotros, que nosotros no podemos lograr jamás por nuestras propias fuerzas. Porque dije hace un rato que los mejores esfuerzos nuestros delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero gracias a Dios que en el momento del nuevo nacimiento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ya no luchamos por nuestras propias fuerzas. Ahora hay uno más poderoso en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Ahora está el Espíritu Santo en nosotros buscando perfeccionarnos. Está regenerando, está santificando y está transformándonos. El Espíritu Santo tiene una meta en usted y tiene una meta en mí de presentarnos un día como una novia perfecta, ataviada ante el novio para la gran celebración de esa boda. Esa es la misión del Espíritu. Por eso Él nos redarguye. Y por eso es importante que nosotros respondamos a los improntos del Espíritu, al susurro interno del Espíritu que te dice, no vayas a decir eso que te vino a la mente. No vayas a hacer eso. No pienses en aquella otra cosa. Prestemos atención al Espíritu. Hermanos, y mientras más usted se discipline para obedecer al Espíritu, más fácil se le va haciendo para la otra. Porque, ¿qué pasa? Mientras más usted obedezca al Espíritu, más se fortalece su espíritu y más se debilita la carne. Entonces ya el pecado que está en mí no tiene por dónde agarrarme porque yo estoy viviendo por el Espíritu. Yo estoy facilitando para el Espíritu y no para los deseos de la carne. La Escritura dice, no facilitéis para los deseos de la carne. Es decir, Dios nos da las armas. Dios no nos pide jamás algo que Él no nos haya capacitado de antemano y que no nos haya dado el poder para hacerlo. El poder lo tenemos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos, en otras palabras, comienza a haber esa necesidad de nosotros de ser rescatados, la necesidad de ser salvo y la necesidad de ¿cómo se llama? De salvación. Imagínense cuando hablamos de el poco caso que se le hace al término salvación, la poca valorización que le damos a esta salvación tan grande. Yo ya voy a terminar a las 1:30, sí. Yo sé que empecé a las menos cuarto, 45 minutos. Ahí voy a terminar a las 1:30. Y seguimos el domingo que viene. Pero, hermanos, para tener una idea más clara de esto de la salvación, pensemos, por ejemplo, que usted está en un supermercado haciendo compras, tranquilito en la línea del supermercado, y de pronto llegan 2 policías que parecen par de osos, lo agarra uno por un brazo y pierna y lo levantan en peso y lo llevan corriendo hasta lo último del estacionamiento y allá lo tiran debajo de un palo. ¿Y cuál sería su reacción? En primer lugar, como somos latinos, lo primero que pensamos es un abogado para meterle una demanda a la policía por discriminación. Y le decimos hasta del mal que va a morir. Pero si hay uno que te dice, óyeme, en ese supermercado hay una bomba que está a punto de estallar y no va a quedar, óyeme, pero ni donde amarrar la chiva ahí. Su
actitud cambia inmediatamente. Y usted no haya palabras para agradecer a aquellos dos policías que le salvaron la vida arriesgándola de ellos. Y ese es el caso de que nosotros tenemos que ver o poner en perspectiva esta salvación tan grande de lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, nuestra actitud cambia cuando comenzamos a analizar lo que ha hecho Jesús por nosotros. Y para ser capaz de apreciar y agradecer el yelmo de la salvación, usted tiene que tomar su condición y su naturaleza caída muy seriamente, muy seriamente. ¿Sabe por qué? Porque la filosofía humana, el humanismo dice que el hombre es bueno, que el hombre es intrínsecamente bueno, que hay en todo hombre, y yo digo esto con mucho respeto, por favor, no me malinterpreten nadie que me esté viendo, especialmente los que son católicos, no me interpreten mal, pero el Papa, en una entrevista hace menos de meses, dijo en una entrevista que todos los hombres son buenos. Y cuando la periodista le preguntó, ¿y usted tiene, qué le da a usted esa esperanza? ¿Qué consuelo tiene usted? Y él dice, yo tengo el consuelo de que creo en la bondad del hombre. ¿Cómo a este hombre, que supuestamente es un erudito de la palabra, puede decir que su consuelo es en el hombre cuando nuestro único consuelo es en Cristo Jesús? Pero entonces él dijo, el humanismo, se me trancaron los casetes. ¿Cómo va a decir que el hombre es bueno? Y eso es lo que dice el humanismo, que el hombre es bueno y que con buena educación y un medio ambiente controlado, eventualmente lo bueno que está dentro del hombre sale hacia afuera o se manifiesta. Y yo le digo a usted, en la autoridad de la palabra de Dios, que no hay bueno ni un solo hombre sobre la faz de la tierra. No hay ni uno bueno, ni uno solo bueno. La Escritura dice claramente, y yo le digo más, con todo el respeto, yo no quiero que ningún católico se ofenda porque yo no estoy en el propósito de ofender, pero eso es una caballada y lo digo con toda franqueza. Todo hombre, así sea el Papa o así sea yo que se me dispare un día y Dios me lleve primero para el cielo antes de Dios decir una barbaridad así, todo hombre que diga que el hombre es bueno, blasfema contra Dios porque llama a Dios mentiroso. El que diga que el hombre es bueno, llama a Dios mentiroso. Sea quien sea. Y le guste a quien le guste. Esa es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Le guste o no le guste a la gente. En Génesis 6:5, yo cuando llegue aquí a estos textos, ya entregamos. Génesis 6:5, Dios dice que los designios de los pensamientos y las intenciones en el corazón del hombre son de continuo hacer, ¿qué cosa? Lo malo. Si los muchachos tienen la bondad, porque estos son más rápidos que la luz, ya lo tienen puesto. Ahí está. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de ¿qué? De continuo, no intermitente, sino de continuo hacer lo malo. Jeremías 17:9 dice que no hay cosa. Jeremías 17:9, no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Y vamos a Romanos rápido porque todavía tengo tiempo. Esto es increíble que el Señor cómo ha redimido el tiempo hoy. Romanos 3. Romanos 3 es un knockout como los de Mike Tyson contra el humanismo. Romanos 3, verso 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, con la excepción del Señor Jesucristo. Se está refiriendo a los mortales, pues. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en el verso 23, del 22 al 26 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, pero vamos al 21.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no hay un solo hombre bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, vamos a estar en pie porque he llegado hasta donde, bueno, se pudo. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos con esta misma línea de pensamiento en el segundo punto, porque apenas hablamos del primero. Pero, amados, es importante que entendamos que llevar el yelmo de la salvación es mucho más que pensar en una pieza que se va a poner en la cabeza. Llevar el yelmo de la salvación es tener un conocimiento claro de lo que es la salvación, es tener un conocimiento claro de la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo, para que ninguna falsa enseñanza los desvíe a usted del camino de la verdad. Y llevar el yelmo de la salvación es vivir en gratitud a nuestro Salvador. Es vivir en una obediencia de amor y gratitud a aquel que dio su vida sin necesidad de darla por nosotros. Él no tenía que morir. Él murió por usted y por mí. Jesús no vino a resolver ningún problema suyo. Él vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y a usted, amado amigo o amiga que me está escuchando, yo quiero decirle que si usted ha entendido algo de lo que hemos hablado, ojalá que sí, porque yo sé que el Espíritu Santo le da entendimiento para entender, sepa que esto de la salvación es tan importante porque, como explicaba, mientras no hemos conocido al Señor Jesucristo, no tenemos ni la menor idea cuán peligrosamente estamos viviendo sin Él, porque en un momento podemos morir y terminar en el infierno. Si usted quiere ser salvo, si usted no quiere ir al infierno y si usted no quiere seguir en su vida de pecado, renuncie hoy a sus pecados. Dígale: Señor Jesús, yo renuncio a mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador o una pecadora, pero hoy quiero que tú me laves en tu sangre preciosa. Lávame, Señor Jesús, límpiame de mis pecados. Yo te reconozco hoy como mi único Señor y Salvador personal. Yo te recibo y quiero ser tuyo o tuya, y que tu Espíritu Santo me guíe en el resto de mi vida para vivir para ti. Si usted ha hecho eso, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y hay un teléfono ahí en la pantalla que usted nos puede llamar si quiere compartir esa bendición, ese testimonio con nosotros. Se lo agradeceremos también. Que Dios le bendiga grandemente. Y a nosotros que estamos aquí, que todos somos salvos, que todos ya estamos en Cristo Jesús. Nosotros debemos, hermanos, esforzarnos por tener un conocimiento más claro de lo que es llevar el yelmo de la salvación. Llevar el yelmo de la salvación es vivir enamorado de esta salvación tan grande, es vivir agradecido y es vivir con los ojos fijos en Jesús, conociendo su evangelio, conociendo la doctrina sana de la palabra de Dios, para que nadie nos pueda engañar. Recuerden que el yelmo de la salvación es para proteger la mente, y lo que usted piensa tiene mucho poder sobre el resto de su vida, porque la Biblia dice que tal como el hombre piensa, así es él. Es decir, tal como yo pienso, voy a actuar. Si yo pienso en temor reverente a Dios, yo me voy a cuidar de no ofender a Dios. Pero si a mí me importa un comino Dios, pues entonces voy a vivir como mejor me parezca a mí. Entonces, de acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que gobiernen los pensamientos de mi mente, yo voy a caminar y voy a actuar y me voy a comportar mañana. Ahí llegaremos la semana que viene, donde veremos cómo en 2 de Corintios capítulo 3, del verso 10, del verso 3 al 5, donde Pablo dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que llevamos todos nuestros
que tenemos armas espirituales en Dios poderosas para derribar fortalezas y que llevamos nuestros pensamientos o trayendo nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. ¿Por qué el pensamiento cautivo en obediencia a Cristo? Porque si no estamos en obediencia a Cristo, vamos a pensar de acuerdo a la carne y vamos a actuar de acuerdo a la carne y nunca vamos a avanzar. Más bien andamos en peligro de muerte espiritual. Vamos a orar para que Dios despierte en nosotros realmente un apetito y un sed y un hambre por su palabra y deseemos conocer la verdad y vivir por la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te rogamos, Señor Espíritu Santo, despierta en nosotros hambre y sed por tu palabra, que la deseemos como niño recién nacido desea la leche no adulterada, que corramos a los manantiales de sabiduría, de agua viva y refrescante que es tu palabra. Llénanos, Señor Espíritu Santo, de ti. Y bendícenos en tal manera que tu palabra gobierne ampliamente en nuestras vidas, Padre. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, Dios les bendiga. Dios les bendiga.